privilegio de poder alimentarnos de ella y de esa forma crecer. Te pido que bendigas a todos los que están escuchando y a aquellos que van a escuchar también, Señor, después de estas grabaciones. En el nombre de Jesús, usa mi vida, Señor. Aquí estoy como una vasija, un canal para ti, Señor, para que tú traigas a la tierra, Señor, el diseño del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Es un año más que el Señor nos ha mostrado su fidelidad. Él ha dicho que nos va a guardar, que nos va a proteger, y aquí estamos. Sé que unos lo pasamos de una forma, puede ser gozándonos, otros puede ser que lo pasaron en la cama de un hospital, pero si has llegado hasta aquí y a escuchar este mensaje, es porque el Señor le ha complacido tu vida. Y si estás escuchando esto, no importa si fue un año esplendoroso para ti, como en el caso mío, gloria a Dios por eso, no como los otros años anteriores que terminaba el año en una cama o en problemas. Puede ser que tú estés en esa misma situación o estás en tu lugar de plenitud, de esparcimiento, porque Dios, Él trae a nosotros, nos trae a lugares espaciosos, porque eso está en su deseo, darnos y darnos en abundancia, no solamente lo material, sino lo más importante, que es la paz, la salvación, abundancia de salvación, mostrarnos el camino del gozo, de la paz que solamente Él nos da, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todos los retos, obstáculos, las cosas que tenemos, y aún en medio de ello nosotros encontramos la paz, esa paz que es tan maravillosa. El mensaje de este día lo voy a estar compartiendo del libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 6 al 11. Eso los voy a leer textualmente. Hebreos 12, del 6 al 11. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, hablando del Padre Celestial, Él nos disciplina para todo lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Correcto. Entonces aquí nosotros podemos ver que el Señor nos está hablando de la disciplina con una forma de entrenamiento. Ok, la palabra dice que todo aquel que el Señor toma como hijo lo va a disciplinar. Entonces el camino hacia la santidad, el camino hacia el poder de Dios es la disciplina. Entonces, por eso le dije al Espíritu Santo que me ayude, que me guíe a entregar este mensaje, porque a muchas personas no les gusta este mensaje. Quieren la parte de donde Dios dice: tengo futuro de bien para ti, te voy a enriquecer, voy a hacer esto, te sanaré, tantas cosas. Queremos solo esa parte de Dios, pero no podremos recibir esa parte de Dios sin antes no recorremos el camino de la disciplina. Y la disciplina del Señor es una disciplina que viene con la misericordia de Él,
Por eso Él dice que busquemos la sabiduría, porque el fruto de ella será más provechoso que el oro y el oro fino. Porque es con sabiduría que vamos a entender por qué necesitamos pasar por el camino de la disciplina, por el camino de la corrección, por el camino del entrenamiento, por el camino de la reprensión. Porque si nosotros en este mundo anduvimos en algún tiempo, como dice la palabra, sin disciplina, lo hicimos porque tenemos libre albedrío. Y el libre albedrío es una marca del amor verdadero de Dios. Porque Dios no crea seres zombies o robots que le obedezcan automáticamente. No, Él nos dio el amor a través del libre albedrío. El libre albedrío es una marca del amor. Jesucristo es la mayor expresión de amor para nosotros. Entonces, en nosotros, en el mundo, seleccionamos ir y hacer las cosas que a nosotros nos parecían bien. Pero al final todo eso ofendía a nuestro Padre Celestial. Ahora, cuando venimos a Él, Él nos muestra el camino y la disciplina. Y entonces, ¿por qué no vamos a elegir el camino de la disciplina? Si en el mundo elegimos nosotros, en nuestro mismo albedrío, nuestro mismo poder de elección, el camino de los placeres, de los deleites, el camino de la maldad, de la mentira, de tantas cosas. Entonces hoy el Señor nos dice a nosotros, el camino para traerte a ti, a mi santidad, y dentro de la santidad de Dios ver cosas tan maravillosas, es a través de la disciplina. Dice en Proverbios 3:11, Hijo mío, no desprecies la disciplina de Jehová, ni te fatigues por su corrección. Ok, entonces, ¿por qué el sabio aquí escribe que no menospreciemos? Porque en algún momento nosotros menospreciamos la disciplina de Dios. Y lo hacemos a través de los mismos patrones que nosotros obtuvimos en el mundo, los traemos a Dios, los traemos a la iglesia. Y queremos entonces conducirnos aplicando esos patrones a lo que vivimos hoy en la iglesia, en lo de Dios. Sin embargo, nosotros no podremos lograrlo si traemos lo anterior. Ejemplo, yo hago esto porque es la mejor manera. Pero dice Proverbios 3:7, no te inclines en tu propio pensamiento, en tu propia opinión. Más bien confía en Jehová. ¿Qué me está hablando aquí a mí? Guiar, buscarlo a Él, depender de Él para tomar mis acciones. Ya no es depender de mi propia opinión, de mi propio sentimiento, de mi propio trabajo. Ok, entonces ahí podemos ver que Dios nos disciplina en esa parte, con la palabra de Él. Dice la Biblia que Dios al que toma como hijo, lo va a disciplinar. Y si no pasamos por el camino de la disciplina, entonces quedamos como bastardos. No somos hijos. Nos perdemos la mayor parte. Nos perdemos la herencia. Así que eso, dice el Salmo 94:12, bienaventurado el hombre a quien Jehová corrige y lo instruye en su ley. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿A cuánto no nos gustaría que venga Dios y nos hable y nos instruya y nos diga esto y esto establece mi palabra, esto y lo otro? Y Dios lo hace, Dios es fiel. Bienaventurado. Yo me siento bienaventurado porque Dios me ha instruido en su ley, en su palabra. Recuerdo en una ocasión que el Señor, en el intento de corregirme de la disciplina, yo me enojo y comienzo a reclamar y decirle al Señor, ¿por qué a mí me pasa esto y yo no hago esto? Y ve estas otras personas que son malvados y cómo les va bien, cómo estas cosas surgen para ellos, cómo esto, cómo la felicidad y tantas cosas. En mi ignorancia, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sabes qué dice en Proverbios 12:1? Que el que ama la corrección ama la sabiduría. Wow, el que ama la disciplina ama la sabiduría. Y el que desprecia la reprensión
es ignorante. Yo estaba ignorante. ¿Por qué? Porque no entendía la palabra, no entendía lo que Dios me quería mostrar. Estaba viendo como el rey David en una ocasión, él dijo en el Salmo 73:3, dice: Señor, pero aquí él se reconoce que en la disciplina de Dios, amar la disciplina, él obtiene la sabiduría. Y él dice: por causa de mi envidia, imagínense, wow. El rey David reconoce: por causa de mi envidia, casi mi pie resbala, porque miré la abundancia de los impíos. Tuve envidia de los impíos, pero luego me di cuenta que el fin de ellos es terrible, porque así se van frondosos y así descienden al Seol. Y es terrible su fin, imagínense. Porque es mejor, dice, un bocado seco y en paz con el Señor que buey gordo pero en contienda sin el Señor. Quiere decir contienda, porque contienda significa desorden. Desorden significa que no hay luz, y si no hay luz hay ignorancia. Pero paz quiere decir Jesucristo. Paz es luz, paz es salvación, porque lo que Él tiene para nosotros es maravilloso. Ok, vemos al rey David cómo terminó sus días llenos de años, de vigor, de fuerza y de riqueza, dice el Señor. Entonces no solamente le estoy hablando de esa ciudad que Dios tiene preparada para nosotros celestial. También aquí el rey David se le reveló el fruto de la disciplina, porque producirá fruto apacible, dice Hebreo 12, lleno de paz. Y vemos cómo todito eso desata la verdadera bendición de Dios. Y murió David lleno de años, de vigor, de vida, con mucho honor y muchas riquezas, dice la Biblia. Entonces, queremos terminar bien en esta tierra, sigamos el camino de la disciplina. Ok, amar la disciplina. Como le digo, yo me encontraba en ese tiempo ignorando, porque le estaba reclamando a Dios por no entender lo que hoy entiendo. Sin embargo, Dios es tan, pero tan fiel y tan misericordioso, que en medio Él irrumpe en medio de mi ignorancia. Porque ¿a quién le reclamaba yo? A Él. Yo fui a Él. No te desenfoques a caer en iniquidad por causa de la disciplina que estás sufriendo ahorita. Porque hay muchos que están siendo disciplinados. Disciplina podría ser una prueba que estamos pasando los cristianos. Los cristianos pasamos por procesos. Puede ser lo voy a decir proceso. Ok, ya vimos Proverbios 12:1, que dice que el que ama el proceso ama la sabiduría. Entonces, en este proceso, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué quieres que yo haga? Dime. Pero hay unos que pierden el enfoque por la misma ignorancia y se desvían hacia la iniquidad. ¿Cuántos testimonios hemos visto de personas cristianas entregadas al Señor, que vino el proceso y ahora andan haciendo cosas más terribles que antes de conocer al Señor? ¿Por qué? Porque Dios no les hizo esto, porque Dios no les cumplió esta otra parte, porque Dios se llevó un ser querido y se enojaron contra Dios. Ignorancia. El que ama el proceso ama la sabiduría. ¿Estarías dispuesto hoy? ¿Estarías dispuesto a atender al Señor y decirle: yo te seguiré, como dijo Habacuc 3:17, aunque no haya ganado en la majada, en el corral, ovejas en el apresto, aunque no dé la vid fruto, con todo y esto yo me regocijaré en Jehová, el Señor de mi salvación. Pero mira cómo termina él, creyendo que Dios lo va a salvar, porque Dios nunca nos va a dejar allí. Pero imagínense la declaración tan fuerte del profeta: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué? Mira esto, mira lo otro. Y me recuerda a David en el capítulo 13:3, que le dice al Señor: revisa, examina mi corazón y vas a ver que no había nada malo dentro de mí,
pero en el 73:3 reconoce que sí había envidia. Entonces yo estaba así: Señor, tú sabes mi intención. Yo no quiero el mal, no quiero esto, no quiero lo otro, pero... Y por venir al Señor, por mantenerme ahí, porque de esto se trata. Cuando estamos en el proceso, buscamos más de Dios. ¿Por qué se apartó del Señor? Porque tuvo un problema en el matrimonio y pasó esto, la esposa se la pegó con el mejor amigo, entonces ahora anda en el mundo y anda de borracho y anda decepcionado y queriéndose quitar la vida. Entonces él nunca pasó el camino de la disciplina. Vino al Señor, pero no quiere el camino de la disciplina, porque no es como dice en Hebreo 12 del versículo 6 al 11, que en el último dice, en el 11, Hebreos 12, capítulo 12, versículo 11 dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, a los que en ella han sido entrenados. Entonces, cuando venimos a Dios, Él es fiel y nos responde. Y recuerdo que tuve una experiencia tan bonita. Me acuesto y triste, como decepcionado, como: Señor, bueno, aquí estoy, ya oré, no sé, ya reclamé, ya lloré, ya hice todo. Y me acosté en mi cama, no me había dormido, y de repente siento algo que me inunda mi ser. Y, ¿qué es esto? Y como que apagaron las luces del mundo afuera. Y yo solito en mi cama veo que escucho de la esquina de mi habitación que sale una voz audible. ¿Y sabes qué hice? Cerré los ojos, me dio miedo. Me dio miedo, porque cuando Él habla, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros no lo entendemos muy bien a Él, le damos miedo, porque creemos que Él viene con aquel gran castigo. Que no, Él tiene su palabra para disciplinarnos, pero es con amor, es con misericordia que lo hace. Y comenzó a hablarme con una voz tan dulce, y de tantas cosas que me dijo, que no voy a compartirlas todas, pero voy a compartir la que tiene que ver con la de disciplina. Me dijo: lo que pasa es que usted no es consistente. Y yo me quedé con la palabra consistente. Y me fui al siguiente día a buscar la palabra. No, ¿qué va a hacer? Ahí nomás me levanté, encendí la luz. Consistente, ¿qué significa la palabra? Yo no sabía en ese entonces qué significa consistente, qué significa consistencia. Y ahora ese es uno de los lemas que yo utilizo en la academia de inglés: consistencia, Kingdom Consistency, consistencia de reino. Y comencé a estudiar qué era ser consistente. Y me esforcé, como dice Segunda de Timoteo 2:15, procura con toda diligencia acercarte al Señor, aprobado y entrenado en la palabra, manejando bien la palabra de verdad, la palabra de Él. Y comencé a leer la Biblia, comencé a meterme con Él, y fue cuando vino una transformación a mi vida. Esos fueron en mis primeros años de docencia, hasta el punto que Dios me honró y me sigue honrando, y comencé a Dios a darme galardones en mi carrera como docente, y hacer las cosas con excelencia. Pero ¿sabes qué? El camino de la disciplina, el que muchos no lo queremos, pero el que odia la reprensión es ignorante, dice la palabra. Quiere decir que está en oscuridad todavía. No ama al Señor completamente. Por eso nosotros necesitamos a alguien a quien rendirle cuentas en esta tierra. Si tú ves toda la historia del Antiguo Testamento, los grandes hombres de Dios, te darás cuenta que ellos tenían a alguien a quien rendirle cuenta, a alguien a quien obedecer aquí en la tierra, porque hay personas que se atribuyen el título de: no, a quien yo le tengo que rendir cuenta es a Dios. Sí, yo sé, pero ¿te habla Dios?
No creo que a esas personas con ese nivel de ignorancia, con ese nivel de orgullo, si Dios les habla, es a través de la palabra y les seguirá hablando de la disciplina, de la disciplina y la disciplina. Cuando tú comiences a escuchar a un mentor, a alguien aquí en la tierra, a alguien a quien rendirle cuenta, a alguien a quien obedecer, entonces Dios es fiel y Dios comienza a hablarte a ti directamente después. Porque ese es el camino de la disciplina. Vamos por faceta. Por eso la importancia de visitar una iglesia, de ir y servirle al Señor allí. Los pastores nos ayudan, nos guían, nos corrigen. Pero ¿sabe cómo el enemigo se ha metido en muchas personas? No necesitas la corrección, no necesitas la disciplina, no necesitas que te estén corrigiendo o que te tengan a raya o que estés brindando o rindiendo cuentas de tu vida. Eres tú, solo tú y el Señor. Ok, preguntémosle a nuestro mismo Señor Jesucristo cuando vino a Juan y le dijo: yo tengo que ser bautizado por ti. Y Juan le dice: no, tiene que ser al revés. Tú me tienes que bautizar a mí. Tú eres el Señor, de quien no soy ni digno de desatar la correa de tus pies, imagínate, de amarrar. ¿Qué le respondió el Señor Jesucristo? Para que toda justicia sea cumplida, tiene que ser de esta forma. Wow, es poderoso. Y cuando Él es niño, Jesucristo tuvo que rendirle cuenta a sus padres y responder algunas de las preguntas que ellos le hicieron. Moisés a su suegro, Jetro: ¿por qué no haces esto y esto? Le obedeció a Jetro. Moisés, que hablaba con Dios cara a cara. Vemos un hombre con una actitud de humildad extrema. Voy a decir, a mí me gusta usar en Dios el carácter. Es eso, es radical. Santiago 5:12, que tu sí sea sí, tu no sea no. A Dios le encanta el sí o el no. Por cuanto no fuiste caliente ni frío, te vomitaré, porque fuiste tibio. Imagínense, a Dios le gusta la determinación. La palabra de Dios, que la meditemos día y noche, que hablemos de ella cuando vamos por el camino, cuando nos sentemos, cuando nos paremos, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos. Es fanatismo total. Dios nos está llamando a que nos determinemos en Él completamente. Entonces, Jetro, imagínense, el suegro de Moisés, al hombre de Dios, al profeta de Dios, al que Dios habla cara a cara y que le dijo: a ti hablaré cara a cara. Viene el suegro y le da un consejo y le dice: a esto pon jueces que estén a cargo de tantos y otros de tantos, para que tú no te canses demasiado. Y él obedeció. Y así nos vamos: Elías, Eliseo y muchos en la palabra. Entonces es bueno tener a alguien a quien rendirle cuenta, a alguien aquí en la tierra, a quien Dios, una persona que esté ungida. Tiene que ser una persona ungida, porque si hay alguien que está haciendo cosas que deshonran al Señor, entonces mejor no salte de ahí. Ahora, con esto no estoy diciendo que somos perfectos, que los pastores son perfectos. De hecho, que Dios está levantando una generación de personas leales, fieles, pilares para los pastores, porque ha existido demasiado deshonra. Muchos creen que los pastores solamente están ahí para que venga ahora y no, ellos necesitan también de un equipo para interceder juntos. Pero cuando nosotros damos opiniones y todo y les ayudamos a ellos, pero cuando el pastor no obedece lo que yo le dije, entonces ese pastor es esto, es lo otro, me voy. No, estoy deshonrando. Veamos qué es lo que pasa y estemos allí. Podemos dar nuestra opinión, pero si las cosas salen mal, Él se las va a ver con el Señor. Yo no tengo nada que ver. Hay cosas que no son mías, son del Señor. Esto es parte de la disciplina, del camino de la disciplina en que te estoy enseñando. Algo que me enseña la vida del rey David, que es muy poderoso, es el nivel de honra que él tuvo hacia lo sagrado. Imagínate que solo por cortarle un pedacito
del manto de Saúl, que Dios ya se lo había entregado en su mano, que Dios ya había desechado a Saúl, que el Espíritu de Dios ya se había apartado de Saúl, pero por haber sido el ungido de Jehová, por haber sido por ser en ese entonces el rey todavía de Israel, ya desechado de parte de Dios, pero él todavía sosteniendo la posición de autoridad, el rey David lo honró hasta el final a Saúl. Hay un pasaje bíblico que a mí me sorprende bastante y es en Mateo 23:3. Dice el Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos: ven ustedes los fariseos ahí, ellos se sientan en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés, en la autoridad de la palabra. Ellos enseñan la palabra. Los fariseos, los que Jesucristo mismo dijo: vuestro padre es el diablo. A ellos mismos le dice el Señor Jesús a sus discípulos: obedézcanlos. Cuando les hablen la palabra, hagan lo que ellos les dicen que ustedes hagan, porque hablan desde la ley de Moisés, desde la palabra, pero no obedezcan lo que ustedes, pero no hagan lo que ustedes ven que ellos hacen. Wow, eso me voló la cabeza. Porque hay personas que dicen: yo para ser como ese cristiano mejor no soy nada. Oh my goodness. Es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado. Es el Espíritu Santo que toca tu corazón con la palabra de Dios cuando tú la lees, cuando alguien te la predica. Puede ser que esa persona no ande bien con el Señor y todo, pero te predica. El Espíritu Santo toma la palabra y es Él el que convence, y es Él que lo hace como le place. Eso está en Juan 16:8. Entonces, dicen en Proverbio 13:24, y se los voy a leer aquí textualmente. Bueno, habla de el padre que no corrige a su hijo. Aquí está: el que detiene el castigo a su hijo, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Wow. Con esto no estoy hablando de una corrección de violencia. La corrección de Dios es una autoridad correctiva. ¿Qué quiero decir con esto? Autoridad correctiva. Que Dios me ha procesado a mí, me ha pasado por el camino. Yo ya he ido por el camino de la disciplina. Yo amo la disciplina de Dios. Obedezco la disciplina de Dios hasta el punto que mis hijos lo ven como un ejemplo en mí. Que yo tengo la autoridad de ir y corregir a mi hijo y de quitar algunas cosas de mi hijo. ¿Sabe qué sucede? Cuando tu disciplina viene con autoridad de Dios correctiva, ese hijo pocas horas después viene, te abraza, te da un beso: papá, te amo. Pero cuando es con violencia, porque ¿cómo alguien va a corregir al Señor, a sus hijos, perdón, según los estándares de la palabra de Dios, si no ha sido procesado, no ha caminado, no se ha alimentado del fruto de la disciplina que Dios le está ofreciendo? ¿Cómo lo va a corregir a su hijo? Por eso dice en Proverbios: los corregían sus padres a ustedes como a ellos les parecía que era bien, pero no era bien. Pero ahora nuestro Padre, imagínense, ahora tenemos nuestro Padre. ¿Cómo no vamos a obedecer con más diligencia, con más amor? ¿Cómo no nos vamos a gozar cuando Dios nos esté corrigiendo? Porque dice la Biblia que al que Dios ama, a ese corrige. ¿Sabes que Dios te comienza a corregir? El Espíritu Santo te comienza a corregir, te comienza a disciplinar, y vas a hacer algo malo y viene el Espíritu Santo, activa la conciencia en ti. Tú sabes que eso que estás haciendo es malo y te sientes sucio, pero sigues y sigues y sigues hasta el punto donde tú desprecias la disciplina y caes en la ignorancia. Entonces Dios te deja allí porque tú no quisiste. Porque Dios odia el pecado. Y dice en Proverbios 8:13 que nosotros odiemos también lo que Jehová odia, y se le llame por nombre a lo que Él llama por nombre. Pecado lo que es pecado, santidad lo que es santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Sigamos la paz con todos. Esto es disciplina.
veces el Señor permite que sucedan cosas en nosotros porque Él nos quiere dar más cosas. Porque ejemplo, si el Señor no nos disciplina, no nos corrige y luego nos da lo que Él tiene para nosotros, no vamos a ser capaces de sostenerlo. Se va a desboronar todo y nos apartamos del Señor, porque el Señor no te ha dado hasta ahora. No sé, puede ser que estés deseando tener un vehículo, casa, no sé, un trabajo, donde hagas mucho ingreso, porque el Señor sabe que si lo haces te vas a apartar de Él. Y puede ser que hasta pierdas tu familia. Puede ser que en ese vehículo lo que está verdaderamente en tu corazón es montar de pasajero a una linda mujer. Es que te miren, es que te aplaudan. No sé qué es lo que hay en tu corazón, solamente Dios y tú sabes lo que verdaderamente hay en tu corazón, la verdadera intención del corazón. Hay cosas que hacemos que Dios lo que ve es la verdadera intención del corazón, no la cantidad de lo que hacemos o lo que damos, porque al final esto no es por obra para que nadie se gloríe. Esto es por fe y no de nosotros, sino un don de Dios. Imagínate, no es que yo trabajé para tener esta fe, no, es un don de Dios. Lo que Dios sí nos dice, ven y toma el camino de la disciplina. Es cómo reaccionamos cuando tenemos una enfermedad. Cómo reaccionamos, cómo tomamos la palabra, obedecemos la palabra igual o nosotros cambiamos y realmente sale lo que había en nuestro corazón. La disciplina es un purificador, quita la aspereza. En la disciplina es donde nuestras mayores debilidades salen a flote. En la disciplina es cuando nosotros pedimos ayuda. En la disciplina es cuando decimos, sí, pastor, ore por mí porque estoy bregando con esto. En la disciplina todo orgullo se desvanece, se destruye. Por eso necesitamos la disciplina, porque estamos en este mundo y este mundo nos ha llenado de muchas cosas. Y bendito Dios, porque llegamos a un nivel donde ya sentimos una paz tan linda. Sin embargo, Dios nos sigue disciplinando. Dios nos sigue hablando. Porque para que Dios pueda hablarle a su pueblo a través de mi vida, este canal tiene que estar limpio, tiene que estar puro. Mis manos tienen que estar limpias. Mi corazón tiene que ser puro para que venga lo de Él. Si dice el proverbio que leímos, 13:24, que el padre que detiene el castigo de su hijo lo aborrece. Lo aborrece, pero el que lo ama lo corrige desde temprano. Dios no nos aborrece, Dios nos ama tanto. Y el camino hacia la santidad de Dios, el camino hacia el poder, es a través de la disciplina de Él. Por eso tenemos la palabra, por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, para que Él nos muestre cuando nosotros verdaderamente estamos pasando una disciplina del Señor, porque hay castigo que nosotros mismos lo buscamos, y dice la palabra, ¿qué honra tendrás por eso? Si por ejemplo estás recibiendo un castigo por lo que tú ya hiciste, robaste algo y estás preso, ¿qué honra vas a recibir? No recibes honra de Dios. Pero por hablar en el nombre de Jesucristo, por seguir la palabra de Dios, te va a despreciar tu familia, te van a odiar, te va a apartar amigos, te van a apartar de uno, se van a burlar de ti. Pero Lucas 6:22 dice, cuando suceda esto, alégrate, gózate, salta de alegría. ¿Sabes qué quiere decir? Que vamos bien, estamos siendo disciplinados por el Señor y seguimos en Él porque es poder de Dios y esto trae gozo. Pero luego podremos decir, como dijo el rey David, tu ayuda, oh Jehová, es la que me ha hecho grande y famoso. Dios nos hará grandes y famosos en esta tierra. Pero son pocas las personas que están dispuestas a tomar este camino. Muchos queremos solamente que nos hablen las cosas bonitas, que nos endulcen el oído.
Dios te va a bendecir, va a ser así, eso está en la Biblia. Pero dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Las riquezas serán añadidas, la sanidad será añadida. Cuando entendemos el propósito de la disciplina, entonces Dios interviene y Dios tiene pacto con nosotros y Dios tiene que ver con nosotros, porque Él dice, ¿qué tiene que ver el impío con poner mi palabra en sus labios? Pero Proverbios 14:7 dice que la oración del justo es agradable al Señor. Wow, qué bonito. La oración 15:8, Proverbios 15:8. La oración del justo es agradable, pero el sacrificio del impío es una abominación. ¿Quién es el impío? Aquel que sabe la palabra de Dios pero sigue haciendo lo malo. Aquel que sabe que robar, mentir no entrará al reino de los cielos y sigue robando y sigue mintiendo, o adulterando y sigue adulterando, o fornicando y sigue fornicando, y está dentro de la iglesia. Es abominación lo que ellos hacen, porque dentro de la iglesia traen sacrificios a Dios, traen ofrendas como ofrendas de palmas de mano, aplauden sus manos. Ese es uno, Dios lo recibe como una ofrenda. El rey David dijo que mi levantar de manos sea como una ofrenda de la tarde para ti, como una ofrenda mecida. Cuando levantamos las manos estamos ofrendándole al Señor. Pero el justo, el que ha sido procesado en la disciplina, el que ama al Señor verdaderamente, no porque todo lo que Dios le da o deja, sino porque lo ama y desea el bien de Dios, y ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Este es placentera la oración cuando ora. Por eso la palabra dice que la oración del justo puede mucho. Y por eso vemos personas que están recibiendo tanto porque los justos vienen y oran por ellos. Pero ¿qué va a pasar con estas personas cuando la oportunidad se le quite? Cuando se te quita la oportunidad a ti, que solo buscas al Señor por oraciones, solo vas a la iglesia de pasada como un advenedizo, como dice la palabra, y luego te vas al mundo y lo buscas solo cuando estás en necesidad, y cuando te dio el trabajo te regresas. ¿Qué va a pasar contigo cuando tu última oportunidad llegue a su fin? ¿Cuál es tu última oportunidad? El último suspiro que darás aquí en la tierra. Ya no hay oportunidad. Recibiste, sí, beneficios, porque la Biblia es clara. Dice, la oración del justo puede mucho. Y Dios te sanó. Estuviste en una cama, Dios te sanó. Necesitaste un trabajo, Dios usó una persona justa, vino, oró por ti, Dios lo escuchó y te dio un trabajo. Pero ¿qué pasa contigo? Con tu relación íntima. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Estás seguro que si hoy es el último día aquí en la tierra y el Señor abre los libros, va a llamar tu nombre? ¿Estás 100% seguro que va a llamar tu nombre? Y no porque seas perfecto, sino porque públicamente dijiste, yo confieso al Señor Jesucristo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador, y a Él voy a seguir y a Él voy a servir. Y a partir de allí Dios comienza el proceso de disciplina para sus hijos. Esa era una parte muy especial también para aquellos que nos están escuchando. Voy a orar para terminar este mensaje, para que entendamos que el camino de la disciplina es linda. Imagínate llegar hasta el punto de amar la corrección de Dios. De amar. Qué bonito. ¿Quién ama que lo regañen, por ejemplo? Pero mira qué bonito esto. Te va a corregir el que creó los cielos y la tierra, el Rey de Reyes. Hay muchos que prefieren que el jefe los esté regañando, cuando el Señor dice, sí, los he puesto a ellos para que te corrijan, para que corrijan a aquel que hace las cosas malas, pero para que le den reconocimiento al que hace las cosas buenas. Eso dice la palabra, que las autoridades, los jefes están puestos por Dios, por la voluntad de Él.
Pero hay muchos que prefieren estar sufriendo a veces la violencia de jefes impíos, demasiado. Hay otros que Dios nos permite en algún momento pasar por eso para ver cómo reaccionamos allí. Pero no quiere decir que vamos a quedar toda la vida allí. Pero hay otros que se apartan de Dios y prefieren seguir recibiendo eso una y otra, cuando Dios dice: yo, el creador de los cielos y de la tierra, el rey de reyes, el señor de señores, el todopoderoso, el alfa, el omega, el principio y el fin, la vida eterna, yo te quiero corregir. ¡Qué maravilla! ¿Y sabes qué es esto? Él me quiere entrenar. Él me está entrenando. Yo recuerdo en una ocasión que Él me usó la palabra literal: te entrenaré. Me dijo a mí: Raymond, te entrenaré. Escuché audiblemente: te entrenaré. Y yo, qué bonito se escuchó eso. Me imaginé como que estaba en el ejército. Wow, me va a entrenar. Oh my goodness, lo que vino después. Llorar, tantas cosas y verla, injusticias y esto, lo otro. Y luego es venir a la palabra y que Dios me diga: si no perdonas, yo tampoco te perdono. Wow. A perdonar a esa persona malvada que me hizo eso, lo otro. Y a orar por ella sin querer, pero a orar. Y Dios es tan fiel que remueve todo ese dolor y lo llena de la paz de Él. Y amar a mi enemigo. Wow. Ese sí es un entrenamiento grande. Eso sí es grandísimo. Por eso dice que el que encuentra la sabiduría, el beneficio es más que el oro. Así que hoy voy a orar por ti para que, si te encuentras en ese proceso de disciplina, recibas gozo de Dios, sabiendo de que Él te ama, de que Él te dice: hijo mío, soporta, ya va a pasar. Ya estoy a punto de cumplir, de llenar la copa de lo que está destinado para ti, pero viene tu mayor rompimiento, tu mayor avivamiento para tu ministerio, para tu vida, para tu matrimonio, para tu carrera, para tu vida. La mayor bendición que jamás has visto. Te voy a levantar, te voy a hacer grande. Pero que Dios hoy ponga gozo en tu vida para que tú entiendas y comprendas qué es lo que está pasando. Porque puedes decir: yo he hecho todo bien, yo he estado, Señor, sirviéndote, pero ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero hoy el Señor imparte gozo, imparte alegría desde este medio, desde este lugar donde su palabra está siendo predicada, porque Él es fiel. Gracias, Espíritu Santo, por usar mi vida. Aquellos, Señor, que están escuchando hoy y que están en una cama o están pasando un proceso, fueron, Señor, traicionados. Aquellos padres que fueron robados, que les quitaron todo. Aquellos padres que cuando todo iba bien, de repente perdieron todo y están hoy en un punto, Señor, hasta ya punto de queja, punto de dolor, a punto de apartarse de ti. Te pido en el nombre de Jesús, tú siempre llegas a tiempo, que impartas ahora mismo gozo, paz, alegría de que ya pronto pasará. Cuando en Lucas 22:31 le dice: el diablo les ha pedido a ustedes para zarandearlos, pero yo oraré para que la fe de ustedes no le falte, para que ustedes no me abandonen. Le estaba diciendo a los discípulos. Él no dijo: yo oraré para que no los zarandeen. No, los iba a zarandear, pero Él oró por la fe para que no lo abandonaran al Señor Jesucristo, para que no le faltara a ellos. Yo oro ahora, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, por mis hermanos y mis hermanas que están pasando este camino de la disciplina y hoy parece tan duro para ellos. Han perdido un hijo que anda en las drogas, un hijo que se desvió, o un amigo que se fue al mundo y estás sufriendo. Hoy es el momento, Padre, donde te pido que tú impartas fe en ellos, Señor, para que no les falte, Señor, y se sostengan, y que por causa de la disciplina no se desenfoquen hacia la iniquidad. Señor, te pido que tú los llenes de fe, llénalos de ti, mi Padre Celestial. Gracias, mi Señor. Y si hay alguno, Padre, que está enfermo por causa de pecado, hoy, Señor, tu palabra dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Hoy te pido que tú pongas la mano sobre ese cuerpo y lo sanes totalmente.
en el nombre de Jesús, y esta persona aprenda de su disciplina. Oh Señor, y tengo una intimidad más contigo. Señor, hay muchos que están en un proceso ahorita de escasez, porque tú los estás preparando para el tiempo de la abundancia. Porque cuando venga la abundancia, ellos serán compasivos, serán generosos, y sus riquezas las pondrán a disposición de tu reino. Alimentarán al hambriento, Señor, acobijarán al que tiene frío, calzarán al descalzo, mi Dios. Visitarán al preso, Señor, irán al enfermo, pondrán lo tuyo a tu disposición, mi Padre celestial. Y si hay muchos, Señor, que por pecado están en escasez, porque cuando tuvieron lo derrocharon todo, fueron mezquinos con las personas, no pensaron en el pobre y están en tristeza. Dice Salmos, Señor 41:1, que bienaventurados y alegres son aquellos que piensan en el pobre. Oh Señor, si hay muchos que dejaron de pensar en el pobre y están tristes, hoy, Señor, que ellos comiencen, Padre, a pensar en aquel que tiene una necesidad, y entonces tú cumples tu parte, porque tú eres un Dios verdadero y estás vivo y tú no puedes mentir, como dice tu palabra. Y tú impartes alegría en ellos ahora, gozo. Señor, te pido que tú impartas, Señor, fuerza en el nombre de Jesús. Fuerza, Señor, y quita, Padre, todo obstáculo que el diablo ha puesto en aquellos para quitarles el gozo, quitarles la alegría, quitarles la fuerza de venir a la iglesia. Señor, que hoy se comiencen a congregar aquellos, Señor, que vino un enfriamiento a sus vidas, pero hoy se va, hoy el fuego, el Espíritu Santo derrite todo enfriamiento y se encienden para ti, Señor, y son fervientes en oración. Hay intercesores que se están activando ahora mismo en el nombre de Jesús, en fuego, Señor. Oh Padre, sigue hablándole a tu pueblo. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre, porque veremos grandes cosas como las que ya hemos visto, aún mayores, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo hay un nombre en quien puedo confiar. Solo hay un nombre que en su poder está. Solo hay un nombre y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Solo hay un nombre que es el camino y la verdad.